Ya está nuestro siguiente invitado vía Zoom, él es Ismael Quintana y es constitucionalista. ¿Cómo está, Ismael? Muy buenos días, bienvenido. ¿Cómo le va? Buenos días, María Mercedes. Un abrazo grande para usted y, por supuesto, también para la audiencia. Gracias, igualmente. Gracias por atender este llamado de esta humilde servidora. Ismael, se habla mucho de la constituyente. El presidente habló en campaña sobre la necesidad de tener una asamblea constituyente para hacer una nueva Carta Magna. ¿Por qué? Porque la Carta Magna que se hizo en el 2008, con esa asamblea constituyente de plenos poderes, lo que hizo fue hacerle un traje a medida del presidente de esa época, en el que él podía prácticamente meter las manos en absolutamente todas partes. Como decía pues nuestro entrevistado anterior, hasta en la empresa privada, realmente algo que en esta época no es lo que el Ecuador necesita. Se tiene que hacer nuevamente un marco para que guía al Ecuador hacia el futuro, que no le pongan más trabas. Pero definitivamente las constituciones son el marco legal, macro, como quien dice, que regula la vida de un país. La Constitución de Estados Unidos tiene desde que se inició y se fundó los Estados Unidos. Ha habido ciertas enmiendas, pero en general es una Carta Magna pequeña y que se respeta a rajatabla. Ahora, la pregunta es, ¿qué cambios profundos deben darse en esa Asamblea Constituyente? Y la segunda pregunta, ¿se debe hacer o tener una Asamblea Constituyente de plenos poderes? Es decir, que se elimina a la Asamblea, deja de funcionar la Asamblea y se eligen asambleístas constituyentes, o debe ser una Asamblea Constituyente que trabaje solamente en la Carta Magna y paralelamente a la Asamblea Nacional. Bueno, voy a empezar por esto último, que es a veces lo que ha generado un poco más de discusión. El tema de los famosos plenos poderes. Históricamente en Ecuador, cuando se ha recurrido al ejercicio del poder constituyente, es decir, a este poder que tenemos nosotros, al originario, para, digamos, de algún modo otorgarnos un nuevo texto constitucional, ha sucedido esto que ya en la práctica, es decir, una vez instaladas las asambleas constituyentes, estas se transforman o se declaran en, estamentos u organismos de plenos. Ya ocurrió en el último proceso constituyente promovido por el correísmo, en el que, pese a que hubo un dictamen del entonces Tribunal Constitucional, donde, al igual que ahora la Corte Constitucional en otros pronunciamientos, se ha sostenido y se sostuvo en ese momento que una asamblea constituyente tiene, porque efectivamente es así, la exclusiva finalidad de limitarse a redactar un proyecto de constitución que luego tiene que ser aprobado en referéndum por la ciudadanía, y que por lo tanto las asambleas constituyentes no pueden invadir el ejercicio de las competencias que jurídicamente le han sido asignadas al resto de poderes constituidos. Por ejemplo, no pueden legislar y fiscalizar, porque esa es una labor de los órganos parlamentarios. No puede administrar justicia, porque esa es la función de los órganos jurisdiccionales. No puede evaluar, remover y nombrar libremente y a dedo funcionarios de control. Y eso es lo que tuvimos en la asamblea anterior, una asamblea de plenos poderes. El hombre más poderoso del mundo era en esa época Alberto Acosta y luego el Corcho Cordero. Ellos hacían y deshacían y eran los que tenían todo el poder. Por eso yo creo que hay que refrescar la memoria, porque hoy la gente que se opone al anuncio de este proceso constituyente que promueve el presidente de la República es la gente que aplaudió por allá en 2007 que ni bien se sentaron en Montecristi los asambleístas constituyentes hayan aprobado lo que se llamaron mandatos constituyentes. Usted recordará. Claro, por supuesto. Primero fue el mandato 1, ¿no? Por eso yo refresco la memoria y hago presente que así como ahora la Corte Constitucional ha determinado que ese tipo de funciones de plenos poderes no pueden ser ejercidas por una asamblea constituyente,
Lo dijo igual en 2007 el Tribunal Constitucional y se le advirtió a la constituyente de Montecristi que no podía hacer lo que finalmente terminó haciendo, porque lejos de sentarse a redactar un proyecto serio de constitución, empezaron a dictar los mandatos constituyentes. Y el mandato constituyente 1 fue precisamente decir, asumimos plenos poderes, nuestras decisiones no tienen posibilidad de ser impugnadas, no hay órgano alguno que lo pueda controlar, y a partir de eso usted vio lo que pasó. Reemplazó las labores del Parlamento. Bueno, en ese momento no teníamos en funciones un Congreso Nacional, pero empezó a legislar, empezó a fiscalizar, y a partir de ese pretexto de fiscalización empezó a destituir funcionarios de control que en ese momento estaban a cargo de las diversas instituciones y a poner a dedo a los que se adaptaban al plan político del correísmo. Y así es como... Y ni siquiera los que se adaptaban, yo le pudiera decir suelta de lengua, que ponían a las personas que ellos querían que les sirvan al proyecto. Efectivamente. Entonces, ahí vinieron los Carlos Poli en la Contraloría, ahí vinieron los señores del Consejo de la Judicatura y toda esta gente, incluso el propio Tribunal Constitucional, que luego se autoproclamó Corte Constitucional ya cuando se aprobó este mamotreto que tenemos hoy. El fiscal general del Estado. Efectivamente, toda esta gente, ¿cierto? Entonces, eso no debería o no podría ocurrir, precisamente porque cuando uno estudia teoría del poder constituyente, uno tiene claro que una asamblea constituyente tiene una exclusiva finalidad. Y la finalidad es, una vez instalada, sentarse a redactar un proyecto de constitución, pensando en el país, ¿cierto? Para que ese proyecto de constitución, serio, responsablemente discutido, sea luego sometido a una aprobación final por parte de la ciudadanía. Entonces, en principio, desde el punto de vista incluso de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, querida Meche, no sería posible al día de hoy una asamblea constituyente de plenos poderes. Pero yo creo que hay que distinguir. Una cosa es decir que la Asamblea Constituyente no puede reemplazar a los poderes constituidos que, mientras esté en funcionamiento la Constituyente, en paralelo seguirán ejerciendo sus competencias. Me explico. Si es que designamos una Asamblea Constituyente y ésta se instala y entra en funciones, la Asamblea Nacional va a continuar legislando y fiscalizando. Y va a continuar con sus funciones. Con sus funciones. Y la Asamblea Constituyente se va a dedicar solamente a redactar la Carta Magna. Efectivamente. Ahora, le pregunto... Ahora, solo una acotación. Sí. Porque una cosa es decir que no puede extender el ejercicio de su poder constituyente al reemplazo de otras atribuciones que le corresponderían a los poderes constituidos, pero otra cosa es que se pretenda poner cortapisas a una asamblea constituyente para efectos de la libertad y la amplitud que debería tener este organismo para poder debatir, insisto, con la mayor libertad posible los, digamos, distintos aspectos que se deberían incluir en el proyecto de constitución. Entonces ahí, digamos, hay una cuestión importante que resaltar. El poder constituyente originario, que en este caso, digamos, estaría encarnado en la Asamblea Constituyente, no se somete al derecho positivo. Esa es una de las características importantes. A ver, acláreme eso porque está muy técnico. ¿La Asamblea Constituyente no se somete al poder? Al derecho. Ok. O sea, una vez que nosotros designamos una Asamblea Constituyente bajo el mecanismo que el presidente nos proponga en el Estatuto Electoral, esa Asamblea Constituyente va a entrar en funciones. Una vez que entra en funciones, como está ejerciendo una especie de poder constituyente originario, una de las características que la doctrina le da al poder constituyente originario es que no está sometido a las reglas escritas del derecho. Es decir, es un poder jurídicamente ilimitado. Esa es la gran diferencia entre el poder constituyente originario, le hace poder asamblea constituyente y luego ciudadanía ratificando o no ese texto constitucional,
y los poderes constituidos, Asamblea Nacional, Consejo de la Judicatura. Es decir, no podría darse una... que someterse al derecho. Ya, entonces Sí, no digamos. podría darse una pugna, por ejemplo, entre la Asamblea Nacional y la Asamblea Constituyente. Por ejemplo, si a la bancada correísta no le gustan los cambios que la Asamblea Constituyente van a hacer, no pueden ellos llamarlos a juicios políticos, ni pueden... Ok. Perfecto, me queda Para nada, no clarísimo. Otra cosa que hay que aclarar, por si acaso, porque aquí, digamos, se cree que la Corte Constitucional también podría de algún modo poner limitaciones o frenos a la Asamblea Constituyente. Negativo. La Corte Constitucional, así como la Asamblea Nacional, es un órgano constituido. Es decir, una vez que la Corte emite un dictamen, ojalá favorable para que se dé inicio a este proceso, la Corte no tiene atribución alguna para controlar lo que o las decisiones que vaya adoptando en el transcurso del tiempo la Asamblea Constituyente. Por eso importante será entonces saber cómo el presidente de la República tiene pensado establecer el mecanismo de integración. Y ahí justamente va mi siguiente pregunta, Ismael, y es, ¿qué mecanismos tiene o tendría el presidente, qué diferentes mecanismos tendría el presidente como potestad para proponernos a los ecuatorianos? O sea, porque está en su potestad. Él es el que decide qué mecanismos nos va a entregar a la ciudadanía para que se dé esta Asamblea Constituyente. A ver, el artículo 444 de la Constitución establece que quien propone el proceso constituyente debe a la vez someter a control constitucional de la Corte Constitucional, entre otros documentos, el Estatuto de Funcionamiento y Designación de la Asamblea Constituyente. En buen romance, ese va a ser el marco normativo que va a servir para efectos de establecer las reglas del juego de la Asamblea Constituyente. Ahí se van a determinar las funciones, el número de integrantes de la Constituyente, el periodo que va a funcionar. ¿Quiénes pueden integrar la Asamblea Constituyente? Que eso es muy importante también. Y fundamentalmente el mecanismo para integrar la Asamblea. Hay algunas voces que sostienen que la Constitución obliga a que haya un proceso electoral para elegir asambleístas constituyentes. ¿Qué fue lo que pasó en el 2008? Nosotros fuimos a las urnas y elegimos asambleístas constituyentes. Y pasó también en la de Sangolquí del año 90. Exacto. Ahora, cuidado, la Constitución, si usted revisa, no establece en ningún momento que la integración de la Asamblea Constituyente debe provenir del origen democrático, del voto popular. En ningún momento el 444 de la Constitución obliga a ir a un proceso electoral para designar vía votación popular asambleístas constituyentes. Cuidado, ese es un mecanismo que, si usted quiere, digamos, históricamente ha sido utilizado en el Ecuador e incluso en otros países de la región para de algún modo darle mayor legitimidad democrática al proceso, porque claro, si usted lo analiza desde esa arista, lo más adecuado es que en la Asamblea Constituyente estén representantes electos por voto popular que representen, digamos, valga la redundancia, la diversidad de pensamiento. Pero eso cuesta mucho dinero y creo que hay gente muy preparada, por ejemplo, de la academia, de los gremios, etcétera, que puede ser parte de esa constituyente para redactar la Carta Magna. Entonces, como la Constitución, yo en esto discrepo con algunos colegas, respetuosamente, yo no he visto en ninguna parte que se obligue a establecer en el estatuto de la Asamblea Constituyente el mecanismo de la elección popular para su integración. Como eso no está establecido en la Constitución, el presidente, que es el que va a elaborar las reglas de juego en este caso, no tiene ninguna obligación de propiciar un proceso electoral para designar constituyentes. Más allá de la discusión de si esto es más participativo, democrático, usted pone el dedo en la llaga, porque a la larga, si nosotros queremos que este proceso constituyente salga bien y de esto resulte una constitución pensada en país y no pensada en términos de una organización política, que es lo que hizo el correísmo, fundamental será entonces tener en la Asamblea Constituyente buenos constituyentes. A los mejores. Usted no puede ir, efectivamente, usted no puede ir a la Constituyente a declarar el día del mazapán o el día del gay. No, pues no. A la Constituyente usted va a ir
a redactar un proyecto de constitución. No diga nada, que eso fue del Día del Mazapán, fue en mi periodo, yo estuve ahí. No, pero usted no promovió eso. No, pero yo estuve ahí y yo sí decía, Dios mío santo, qué manera de perder el tiempo, es una cosa de locos. Está bien, digamos, entonces, si nosotros queremos obtener un resultado distinto al que obtuvimos en el proceso de Montecristi, tenemos que variar el mecanismo de integrar la Asamblea Constituyente, porque si nosotros establecemos un proceso electoral, el resultado va a ser tener una segunda versión de lo que vamos a tener en esta legislatura a partir del 14 de mayo. Entonces, a mí me parece que en este caso el presidente podría explorar otras posibilidades. Y una de aquellas, que además ya ha sido utilizada en el derecho constitucional ecuatoriano, fundamentalmente en la década de los 80, la representación funcional. ¿Qué quiere decir esto? Que usted podría integrar una asamblea constituyente con representantes de determinados sectores, por ejemplo, la academia, los colegios de abogados, por ejemplo, de los colegios de economistas, porque la Constitución no solamente tiene que ser redactada o discutida por constitucionalistas. Así es. Entonces usted ahí tiene una parte económica que necesita experticia. Usted tiene que ahí incluir, por ejemplo, sociólogos, tiene que incluir politólogos, tiene que incluir representantes de los sectores productivos, empleadores, por supuesto también dar cabida a las voces. Y le pregunto, ¿y quién los elige? ¿Quién es la persona que los elige? ¿El presidente? En Ecuador tuvimos representación funcional para el Congreso Nacional en este sentido. No vienen de elección popular, sino que sencillamente podríamos, por ejemplo, diseñar un mecanismo a través del cual, me invento, las facultades de Derecho o los colegios de abogados remitan, ¿no es cierto?, sus representantes a la Asamblea Constituyente, lo propio los colegios de economistas, lo propio los gremios de los empresarios, de abogados, exacto. Sí, la mayor cantidad de voces. Por ejemplo, otros que deberían intervenir ahí son las estructuras que representan a los gobiernos autónomos descentralizados. De acuerdo. ¿Y usted cree que estos representantes, estos miembros de la Asamblea Nacional, que como usted bien lo dice, es potestad del presidente de la República decidir cuál es el mecanismo, deben ser apolíticos, que realmente no representen a ningún partido político, sino que se dediquen a redactar una carta magna, una que sí dure 300 años? A ver, eso es lo ideal, pero usted no puede, digamos, pedir que alguien que va a redactar el texto más político de los textos jurídicos, que es la Constitución, no tenga al menos una visión política. Yo creo que... Eso es otra cosa, todos somos políticos. Aquí todos tenemos una ideología. Una cosa es que lo digamos o no lo digamos, lo hagamos público o no. Pero tenemos nuestro corazoncito, como digo yo. Pero de ahí a ser miembro de un partido político, activista de un movimiento político, como por ejemplo fueron los señores de la Liga Azul, que hasta hicieron campaña vestidos de azul, por eso le dicen la Liga Azul, entonces hay una diferencia muy grande. Sí, yo creo que cuidado con caer en ese engaño. Es decir, la primera recomendación que yo le haría al presidente de la República es cuidado con copiar el mecanismo de selección, por ejemplo, que tenemos hoy para los miembros del CPCCS, donde se dice, es elección popular, pero no pueden provenir de la militancia o el auspicio de organizaciones políticas, y el caso Ligados nos está demostrando absolutamente lo contrario. Digamos, si ya vamos a ir a una elección popular, pues entonces que sea una elección popular abierta, como ocurrió en el pasado, donde, digamos, los ciudadanos podamos elegir en las urnas a nuestros representantes a la Asamblea Constituyente. Pero yo insisto, si queremos que esto salga bien, usted tiene que en el Estatuto de Funcionamiento de la Asamblea Constituyente establecer un mecanismo distinto de integración y unos requisitos de acceso al cargo, digamos, que hagan que la gente que integre este estamento extraordinario, temporal, que se llamará Asamblea Constituyente, haga su trabajo de la mejor manera posible. Porque a la larga, digamos, para quienes sostienen el argumento de la legitimidad democrática, finalmente debemos hacer entender una cuestión, porque a la larga la Asamblea Constituyente no aprueba una Constitución. La Asamblea Constituyente hace un proyecto de Constitución, lo debate, lo aprueba como proyecto, pero luego eso, según nuestra Constitución, tiene que pasar a un tercer momento, que será el referéndum ratificatorio. Totalmente. Donde nosotros, ¿Sí o no? Vamos a ir a la urna y democráticamente vamos a decir si aprobamos o no aprobamos
ese proyecto de texto constitucional. Claro, eso sería lo coherente, Ismael, porque de esa manera no es el gasto de las elecciones, el gasto que tiene que dar el CNE para que se haga la propaganda política, más el gasto de la constituyente, de la aprobación o no. Sería mejor como usted lo plantea. Pero yo le pregunto, ayer tuvimos a Henry Cucalón de invitado. Y él decía que hay, por ejemplo, que ha escuchado que en esta constituyente se quieren hacer muchas reformas al COIP. Pero que estas reformas al COIP, más aún teniendo mayoría, como creemos que la va a tener en la Asamblea el partido ADN, el movimiento político, el partido político del presidente de la República, estas modificaciones se pueden hacer vía enmiendas o vía reformas a la Constitución. Que realmente lo que hace una Asamblea Constituyente es cambiar lo profundo, cosas profundas. ¿Qué esperaría usted, Ismael, que se cambie, que se mejore, o qué esperaría de esta Asamblea Constituyente? Ahora, lo que pasa es que acá estamos mirando la calentura en las sábanas, perdón que se lo diga así. Entonces, claro, como ha salido a la luz el caso Ligados, entonces la discusión es que entonces parece que el presidente solo quiere desaparecer el CPCSS, o como tenemos problemas con el Consejo de la Judicatura, entonces también desaparezcamos al Consejo de la Judicatura. Como hay problemas cuando en la función judicial determinados jueces dejan en libertad a personas ya con antecedentes penales y vinculadas a delitos graves, entonces vamos a reformar las reglas sobre la prisión preventiva. No, esa es una parte, ¿no? Lo que pasa es que estamos mirando a la Constitución solamente desde los problemas institucionales que nos genera, de gobernabilidad, que de suyo es importante, María Mercedes, yo no digo que no. Claro, por supuesto. Hemos cruzado un sinnúmero de veces con usted y está claro, es decir, ya no hay discusión de que el CPCSS debe desaparecer, de que probablemente debemos revisar lo que hay que hacer con el Consejo de la Judicatura, de que hay que devolverle a la Fiscalía General del Estado su autonomía, de que seguramente debemos discutir cuál es el rol que le vamos a dar a la Corte Constitucional, porque no puede seguir ocurriendo que la Corte sea no un órgano de control constitucional, sino un actor político, y que a la larga termina también resolviendo los casos. Totalmente de acuerdo, Ismael. Totalmente de acuerdo, pero ¿cuáles son los cambios profundos que deben hacerse entonces en esta Constitución? Hay otros temas, entonces, no es de eso solamente. Usted tiene, por ejemplo, en la Constitución un régimen de manejo de los servicios públicos y de los sectores estratégicos absolutamente estatista, es decir, con una visión absolutamente ideológica que le imprimió el correísmo, donde la iniciativa privada, por ejemplo, queda relegada prácticamente a la nada, donde para que usted pueda intervenir en la prestación de un servicio público, en la ejecución de una obra pública, en la administración de un bien de dominio público, lo tiene que hacer excepcionalmente porque a los señores del correísmo se les ocurrió poner en la Constitución que el Estado debe jugar al empresario, y eso es un fracaso económico. Eso tiene que cambiarse. Todo el régimen constitucional de servicios públicos y de sectores estratégicos tiene que ser modificado para permitir que quienes tienen la tecnología, la infraestructura, las condiciones económicas para hacerlo, puedan intervenir dándole preponderancia a esta figura que está muy venida menos en la Constitución actual, que es la concesión. Entonces, por ejemplo, ahí hay un tema del que nadie discute, pero que afecta grandemente a la economía y, por supuesto, también a la generación de fuentes de empleo. Hay que cambiar las reglas constitucionales que se refieren al tema laboral para que eso ojalá diera paso luego a la implementación de un nuevo código de trabajo. Hay que cambiar las reglas constitucionales de estas derivadas. Por ejemplo, otro de los temas que yo dejaría de lado absolutamente es este asunto del régimen del buen vivir y del sumac causai y toda esta tontería, esta novelería constitucional que nos vendieron los asesores españoles de la constituyente. No, pues eso era lo bonito, eso era para la propaganda, eso era para hablar bonito, para convencernos como ovejitas y que vayamos a votar. Pero a la larga eso, que usted dice, claro, es la parte poética, dogmática, académica. Claro. De la Constitución. Ahí se ponen a cantar y todo. Genera cortapisas en el aparato productivo. Porque totalmente. Esto del buen vivir, esto del sumac causai,
esto de las consultas previas, todo este tipo de instrumentos que se metieron en la Constitución 2008, frenan la inversión privada extranjera. Esto detiene actividades mineras, esto detiene actividades petroleras, se lo voy a decir porque conozco de primera mano, pero sobre la base de estos elementos que están en la Constitución 2008, al día de hoy en la provincia de Sucumbíos está prohibida la actividad minera, por decisión de la Corte Provincial, ratificada por los jueces de la Corte Constitucional. Esto tiene que cambiar. Y no hay tal, porque no hay tal buen vivir ni suma causa, y porque realmente esa gente, como usted dice, en Sucumbíos, tiene muy malas condiciones de vida, muchos están en extrema pobreza, no tienen acceso a salud, no tienen acceso a educación. Eso es un buen vivir. Poder salir a la calle y tener seguridad, poder tener trabajo, eso es un buen vivir. Efectivamente. ¿Qué otros temas? En el campo de las relaciones internacionales, creo yo que tenemos que dejar de lado esta tara ideológica que nos metió el correísmo en el 422 de la Constitución sobre prohibir el arbitraje comercial internacional, cuando eso es lo que nos cierra las puertas en muchas ocasiones a suscribir acuerdos o tratados de libre comercio con otras naciones, porque las empresas de esas nacionalidades dicen, chuta, acá usted tiene una prohibición de arbitraje y la regla general es que cuando hay una disputa entre un Estado y un inversionista extranjero, usted tiene la posibilidad de ir al arbitraje comercial internacional, pero en Ecuador eso en principio está vedado, eso hay que eliminarlo. ¿Qué otras cosas? Hay que entrar a discutir si necesitamos asamblea monocameral o debemos volver a lo que en el Ecuador fue la regla general, al menos hasta el año 79, la bicameralidad en el Parlamento. Retomar, creo yo, sanamente lo que tuvimos en la década de los 80, elección de legisladores a mitad de periodo para permitir que el presidente de la República, sea quien sea, tenga gobernabilidad. Hay que fortalecer lo que el correísmo minó en la Constitución 2008, que es el régimen y el sistema de partidos políticos. Lo que hoy tenemos son agrupaciones que se alquilan de tiempo en tiempo en cada elección para las candidaturas. Esas cosas son cambios profundos, mi querida María Mercedes, que no se van a lograr con reformas parche, como muchos sugieren, a través de la enmienda o a través de la reforma parcial, que a la larga igual requiere control de la Corte, tiene muchas más limitaciones que una asamblea constituyente, demora tiempo porque a la larga, y plata, porque a la larga hay que organizar procesos electorales, y que en el caso de la reforma parcial requiere el apoyo de la Asamblea Nacional, porque hay una intervención con un doble debate, con un plazo de espera de 90 días entre primer y segundo debate. ¿Qué tal si la Corte, a las propuestas del presidente Noboa, la Corte dice no, nada de esto puede ir por enmienda, tiene que ir por la vía de la reforma? Y el presidente finalmente al 14 o el 24 de mayo no llega con mayoría parlamentaria. Pensemos que esa puede ser una opción. ¿Usted cree que una mayoría liderada por el correísmo, que ahora es oposición al gobierno, va a dar paso a un paquete de reformas parciales? Pero si la de las bases militares no ha dado paso, si el tratamiento de las reformas al COIP no dio paso tampoco. Ellos... Entonces seamos realistas. Así es, hay que ser realistas. Yo ahora conversaba en otro medio, María Mercedes, con esto concluyo esta parte, y le decía a un colega suyo en Cuenca que a la larga el Ecuador es como un vehículo que tiene unas ruedas, ¿cierto? El vehículo sin ruedas pues no circula. Cuando usted tiene una llanta que ya tiene un cupo, que tiene clavos metidos ahí dentro, que tiene el aro torcido y que hay que rectificar, en fin, usted no puede seguir parchando la llanta, porque sencillamente algún rato se le desinfla la llanta. No, se le va a explotar en la carretera y se va a chocar. Exacto, ¿no es cierto? Tiene un accidente. Lo mismo está pasando con la Constitución hoy. Esta es una Constitución que ya tiene 4 parches. El de 2011 promovido por Correa. El de 2015 promovido por Correa a través de la Asamblea Nacional de bolsillo de Correa. La de 2018 promovida por el expresidente Moreno y la de 2024 promovida por Daniel Noboa, por el presidente Noboa. Entonces, volver a insistir, porque además la Corte ha dicho que no es posible enmendar o reformar la Constitución a modo de parche, porque hay que hacer seriamente las cosas. Entonces, decirle al presidente que se esté gastando paquetes de reformas constitucionales, para que primero veamos si la Corte se los aprueba, porque ese es otro. La Corte tiene que determinar si lo que el presidente propone es tramitable o vía reforma parcial. Digamos que la Corte le dice que sí, si va a la reforma parcial necesita de la Asamblea Nacional, y de igual manera vamos a tener que gastar tiempo y plata
en organización de procesos electorales, porque si es enmienda, hay referéndum, elección, y si es reforma parcial y la Asamblea la aprueba, hay referéndum para ratificar lo que apruebe la Asamblea Nacional. Entonces, para hacer eso, yo creo que, volviendo al símil de la llanta, si la llanta está en mal estado, es lo que pasa con la Constitución. ¡Cámbiela! Cambie esa llanta. Para que el carro pueda, exacto. Para que el carro pueda circular. Bote la llanta dañada, bote la llanta con clavos y compre una nueva. Haga una nueva o cambie de carro. Una de dos. ¿No? Pero yo creo que sería mejor cambiar la llanta. No podemos cambiar de país. Quienes amamos de este país vamos a vivir y morir en este país tan bonito. Así pero es. Sí podemos cambiar la llanta. Aquí nos vamos a quedar hasta el final. Ismael, gracias por haber estado con nosotros. Me quedó clarísimo. Ahora sí tengo clarísima la película. Y de todo corazón deseo que el gobierno nacional esté ya trabajando, por lo menos así lo ha dicho José Lagasca, el ministro de Gobierno, que me encantaría tenerlo en algún momento aquí si nos acepta una entrevista, realmente esté trabajando en el cómo va a ser esa Asamblea Constituyente, quiénes van a ser sus miembros, cuáles van a ser los mecanismos para que se haga lo antes posible, porque pienso que el triunfo del presidente Noboa justamente es el momento propicio, ese momento de popularidad que tiene para elegir el mejor mecanismo para construir y hacer y redactar la mejor constitución con los mejores asambleístas constituyentes. Ese es el gran reto. Gracias, Ismael, por haber estado con nosotros. Un abrazo, madre mía. Cuídese.